Y ahora pasaremos a Nicolás Alonso. Nicolás es periodista, guionista y editor, ha sido ganador del premio One IFRA Digital Media Worldwide y 2 veces finalista del premio Gabo y los premios Ondas Globales. Hoy nos va a presentar aquí uno de sus podcasts más famosos y conocidos y del cual Michele es un gran fan, que es Adiós Plutón. Hola, hola, muchas gracias. Ahí sí, hola, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí, de esta invitación tan linda, de que hablemos de ciencia y de periodismo. Y bueno, como bien decía, acá mi querida presentadora, hoy vamos a hablar de una de las mayores batallas que se han librado en nuestro sistema solar, aunque en realidad sucedió en una sala no muy diferente a esta. Había más gente, nada más, había menos sonrisas también. Estoy hablando de la batalla de Plutón, sucedida en Praga el 24 de agosto de 2006, en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional. No sé si han escuchado hablar de la UAI, pero es como la FIFA del espacio. Agrupa a 12.000 astrónomos de todo el mundo que se reúnen cada 3 años a resolver todo tipo de temas. Asuntos que no pensaríamos que se revisan y hasta se votan. Por ejemplo, cuánto dura exactamente un año terrestre o hasta un segundo, según el avance de los instrumentos astronómicos. También las propuestas para nombrar cada asteroide, cada luna, cada cometa. Hay comités especializados que realizan propuestas y luego votan en nombre de todo el planeta Tierra. Aunque los astrónomos no siempre están de acuerdo y nunca estuvieron más en desacuerdo que aquella vez. El sistema solar podría quedar reducido a 8 miembros, el sacrificado Plutón. Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y punto. Lo que obligará a revisar los libros de texto y cambiar poco a poco lo que muchos aprendimos. Esta es la historia de una pelea científica en que todavía existen bandos, resentimientos, sensibilidades heridas, como pude comprobar mientras la reporteaba. La historia del único planeta expulsado del sistema solar. Esto es Adiós Plutón. What are you guys talking about? Apparently nothing. You asked him if Pluto's a planet, didn't you? No! It's not. Shut up, Rick. Whoa! I don't care what anyone says. If it can be a planet, it can be a planet again. Planet, 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 planet. Bueno, eso fue un gustito que me di para esta presentación. Déjenme que les presente a nuestros dos protagonistas. La verdad tienen el aspecto de dos tipos bastante inofensivos. Uno no pensaría que pueden ser enemigos acérrimos de nadie, mucho menos de un planeta. Y se los presento. Uno es Julio Ángel Fernández. Tenemos esa rebeldía un poco de no aceptar todo lo que venga desde arriba, que vemos que nuestros otros colegas no la tienen. El otro es Gonzalo Tancredi. No aceptar de plano lo que te impone una autoridad. Si vos estás de desacuerdo, bueno, peleala. Dos astrónomos uruguayos muy importantes y bastante combativos, podríamos decir. Julio Ángel, el primero que vimos, fue el tercer astrónomo graduado en la historia de Uruguay. Es experto en cometas y en 1980 fue el primero en demostrar la existencia de un enorme cinturón de asteroides más allá de la órbita de Neptuno, en los confines del sistema solar. Un descubrimiento que iba a cambiar muchas cosas. Pasaron 12 años más antes de que pudiera ser observado por un telescopio, pero el reconocimiento principal no se lo llevó al uruguayo. Lo bautizaron Cinturón de Kuiper, en honor a un astrónomo holandés norteamericano que en 1951 había conjeturado la posibilidad de que existiera este cinturón, pero sin intentar demostrarlo. Una decisión que le pareció injusta a más de uno, pero tampoco sorprendió mucho, digamos. Uruguay no tenía ningún peso en la astronomía mundial. Eso hasta 2006, claro, cuando Plutón pagó los platos rotos. Pero entremos en nuestra historia. Ya les dije quién es Julio Ángel Fernández y me falta Tancredi, Gonzalo Tancredi, casi una celebridad en Uruguay a esta altura. A fines de los 80, Gonzalo era uno de los pocos estudiantes de astronomía de la Universidad de la República en Uruguay y su profesor de tesis justamente era Julio Ángel. El alumno y el profesor tenían mucho más en común que su amor por el espacio. Los dos venían de un origen muy humilde y habían luchado como dirigentes estudiantiles en contra de la dictadura uruguaya, que duró 12 años. Julio Ángel había partido a investigar al exilio, acá en España primero y luego en Alemania,
luego de pasar 45 días de terror secuestrado en un cuartel militar. Gonzalo, casi 20 años más joven, había organizado manifestaciones contra los militares y con el regreso de la democracia fue parte de un grupito de alumnos que ayudaron a reconstruir la universidad. Revivieron la carrera de astronomía y contactaron a Julio Ángel, que decidió regresar al país para ser su director. Era una facultad en ruinas, con un puñado de alumnos, un observatorio para prácticas y la verdad nada más. No tenían acceso a ningún telescopio importante, pero esa pobreza de recursos los fue preparando para mirar el cielo de otra manera. Eso lleva también a que uno trate de ser bastante abierto en cuanto a las líneas de investigación y adaptarse, a diferentes circunstancias. O sea, surgen, miradas propias y hace que, por ejemplo, uno tenga que tener formación y conocimiento en una variedad muy grande de temas. Esa precariedad los hacía ser creativos, piensan ellos. Aunque su astronomía era más bien teórica y matemática, en realidad, fueron creando una escuela distinta a las demás. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque si algo creo, después de años escribiendo de ciencia y sobre todo de científicos, es en esto. Creo que no hay hallazgo, cambio de paradigma ni descubrimiento que no se pueda rastrear en las historias, en las obsesiones y batallas de las mujeres y hombres que llegan a ellos. Me atrevería a decir que la ciencia es sobre todo eso. Y si hablamos de esta historia, podríamos decir, si hablamos de la historia de los dos uruguayos sin telescopios que derribaron un planeta, podríamos decir que parte en el momento en que Julio Ángel le propone a Gonzalo hacer su tesis sobre la formación de Plutón y de su luna, Caronte. Era fines de los 80 para ese entonces y había astrónomos que tenían dudas sobre Plutón. Les parecía que era un planeta distinto, quizás demasiado distinto. Siempre Plutón dio lugar a un debate, ¿no?, sobre su naturaleza. O sea, una vez que pasó el furor de los primeros momentos, empezaron a aparecer artículos que mencionaban eso, que era un planeta un poco peculiar, un poco raro, que no era como los otros planetas. Pero era un tema complicado, por usar una palabra suave. Plutón era el último planeta descubierto en el sistema solar, el más chico, el más helado, el más lejano. Tardaba casi 2 siglos y medio en dar una vuelta al Sol. Era todo eso y sobre todo era el único planeta, digámoslo, entre comillas, estadounidense, ¿no? A Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno ya lo conocían los sumerios hace 5.000 años porque se ven a simple vista en una noche oscura. Urano y Neptuno fueron predichos y observados a partir de la evolución de los telescopios en 1781 y 1846 y eso era todo. Pero a principios del siglo XX, a raíz de unas alteraciones detectadas en la órbita de Neptuno, hubo investigadores que empezaron a teorizar de un posible planeta oculto. Los más entusiastas decían que podía medir 6 veces más que la Tierra, y lo llamaban el planeta X. En Estados Unidos, en particular, su búsqueda obsesionó a muchos. Estados Unidos era una nación muy pujante, que ya estaba liderando en muchas áreas, y por una parte tenemos que Urano fue descubierto por un astrónomo holandés-inglés, digamos, y después Neptuno fue descubierto teóricamente por un francés y observacionalmente por un alemán. Entonces no había ninguno de los planetas que norteamericanos tuvieran una participación. Entonces también era una forma de mostrar el avance de la ciencia y en particular de la astronomía norteamericana. Como cualquier actividad creativa, la ciencia también funciona empujada por la ambición, ¿no? y por la intuición. Incluso suele suceder que una pista equivocada termina llevando a un hallazgo revolucionario. En el caso del camino que llevó al descubrimiento de Plutón, los investigadores buscaban algo que no existía, un planeta gigante, pero de tanto buscar se encontraron con Plutón. El hombre que pasó a la historia fue Clayton Bow, un astrónomo aficionado como la mayoría por esos años, un joven de solo 24 años que había crecido en el campo, armando telescopios con vidrios y chatarras, y había logrado un puesto dentro de un observatorio privado, ubicado en el desierto de Arizona. Estaba obsesionado con descubrir el primer planeta estadounidense, y una noche de 1930, luego de unos 14 años de búsqueda, Clyde se encontró con él, justo en la zona transneptuniana donde se suponía debía estar este planeta X. Lo que vino fue una fiesta, y el chico se volvió una celebridad. El New York Times anunció en primera plana que podía ser más grande que Júpiter. Hubo concursos, decenas de miles de cartas proponiendo nombres,
Y al final el nombre se lo puso una niña inglesa de 11 años, que era cercana a la gente del observatorio. Pluto o Plutón, en español, el dios griego del inframundo. Tanto cariño le agarró la gente a este misterioso planeta nuevo que Walt Disney, se dice, decidió ponerle ese mismo nombre al amigo que había creado para Mickey, el perro Pluto. Pero en ciencia siempre hay alguien dispuesto a arruinar la fiesta, ¿no? Entonces, sobre todo si los datos se corroboran poco, si la noticia se vuelve un tema de Estado, si no hay tiempo para doble chequear, para cruzar lo observado con nuevos estudios. Y así pasó con Plutón. Pronto se empezaron a acumular dudas y en los 70, con el desarrollo de los telescopios más modernos, se supo la verdad. Plutón en realidad era diminuto, más chico que nuestra Luna, de hecho. Tenía el 0.2% de la masa de la Tierra. Su superficie helada reflejaba tanta luz que había confundido a Clayton Bow, sumado al deseo, a la obstinación, podríamos decir, por encontrar un planeta enorme. Y no era lo único. Tenía una luna, Caronte, demasiado grande para ser un satélite. Tenía casi la mitad del propio tamaño de Plutón. La órbita de Plutón, además, era rara. Más que un círculo parecía un huevo, con una inclinación muy pronunciada. En su camino se cruzaba con la órbita de Neptuno. De ser el planeta más grande de todos, en unas pocas décadas había pasado a ser el más raro de todos. Gonzalo había hecho su tesis en la formación de Plutón y de Caronte, les decía recién. Luego se había dedicado a los asteroides desde un pequeño observatorio en las afueras de Montevideo. Allí descubrió varios y también bautizaron uno en su honor. Julio Ángel, a partir de 1999, fue el primer latinoamericano invitado por la Unión Astronómica Internacional a formar parte de uno de sus comités más importantes, un grupo de señores y señoras que discuten qué nombres son dignos del espacio. La mesa chica, digamos, que evalúe y aprueba o rechaza los nombres que investigadores de todo el mundo le ponen a los cometas, a los asteroides y a otros cuerpos celestes. Perdón. Estaba la órbita. Me olvidé de pasar. Los conflictos eran porque no podían ser de tipo político, los nombres no podían ser de tipo religioso, no podían ser de mal gusto. A veces uno proponía el nombre de su mascota, de un perro, ¿no? Hubo alguien que propuso ponerle el nombre Lady D a un asteroide. Eso sonó un poco cursi, ¿no? Cada tanto se armaban debates con distintas posturas. El asteroide Juan Pablo II había sido rechazado, por ejemplo, pero el Madre Teresa fue aceptado. Era un poco arbitrario, pero también fascinante. Astrónomos que discutían política espacial. Igual, siendo honestos, la mayor parte del tiempo era revisar listas eternas, votar por mail, esperar que no se armara ningún lío. Y así pensó Julio Ángel que iba a ser siempre, pero llevaba unos meses en ese comité cuando las cosas empezaron a poner tensas. Tenía que ver con Plutón. Y también con el cinturón de asteroides del que les hablé antes, que el propio Julio Ángel había demostrado antes que nadie, el cinturón de Kuiper. Cientos de miles de trozos de roca y hielo que forman un disco entre el sistema solar y el resto del universo. Unos años antes, en 1992, había sido observado por primera vez por un telescopio y eso había generado un impacto enorme en nuestra percepción del sistema solar. Estaba claro, digamos, que nuestro barrio ya no terminaba en Plutón. Había muchísimos más objetos por allí, algunos bastante redondos, de superficie congelada, de órbita inclinada, más chicos que Plutón, pero prácticamente iguales a él. Varios en el comité creían que más que un planeta, Plutón parecía el objeto más grande de ese cinturón y creían que era hora de degradarlo. Discusiones muy agrias de gente que está a favor de cambiar y otros que no quieren saber nada, entonces eso divide profundamente al comité. Y no era un tema que pudieran esquivar fácil tampoco. Cada vez que se descubrió un nuevo objeto en ese cinturón, había que ponerle un número, porque eran tantos, miles, que era imposible recordarlos por un nombre. Y cuando eso pasaba, siempre surgía la propuesta de darle entonces un número también a Plutón. En realidad tenía un trasfondo político, porque ponerle un número a Plutón iba a significar que se admitía de que era un cuerpo menor. Los planetas no tienen números. Proponían darle a Plutón el número 10.000 como una especie de premio de consuelo. Esa propuesta la lideraba el astrónomo británico Brian Marsden, una voz de mucho peso en el comité, y Julio Ángel estaba de acuerdo. Le parecía que el mito de Plutón como planeta tenía que terminar, no le veía sustento científico. Pero había mucha presión alrededor del tema. Existía un núcleo de astrónomos de Estados Unidos que no querían saber nada. Para ellos Plutón era un planeta y punto.
Era lo que decían los libros hacía 7 décadas, y degradarlo les parecía una deshonra a la memoria de su descubridor, que había fallecido poco antes. La cosa escaló tan rápido que la Sociedad Astronómica de Estados Unidos envió una carta al comité, con tono alarmado, en que los llamaban a no innovar. El público, decían, estaba muy confundido. Era un tema áspero y quedó en stand-by. Pero cuando se abrió la discusión de nuevo fue en 2003, en el momento en que el estadounidense Mike Brown descubrió un cuerpo de tamaño similar a Plutón, que bautizó Eris. Entonces empezó a armar el lío. Eso ya reabría la discusión sobre el carácter de planeta de Plutón en forma definitiva. En realidad la pregunta era, bueno, si Plutón lo tomamos como un planeta, este también tendría que ser un planeta. Pero el tema era más profundo, porque esa duda con Eris y Plutón destapó otra pregunta que, aunque parezca increíble, no tenía respuesta. ¿Qué era exactamente un planeta? El término venía desde la antigüedad, desde la época de los astrónomos griegos, pero hasta los años 2000 no había una definición científica precisa. En griego, la palabra planeta significa errante, y ellos lo definían así, como objetos en movimiento sobre un fondo de estrellas fijas. Y tampoco había mucho más que decir, el espacio era bastante más simple en aquella época. Pero ahora la Unión Astronómica Internacional, la UAI, tenía que tomar cartas en el asunto y decidió formar un comité especial con la misión de definir de una vez por todas qué diablos era un planeta. O sea, para ser sinceros, Júpiter tampoco se parecía mucho a Mercurio, ni hasta a la Tierra, pero digamos que era lo mínimo que tenían que tener en común para ser considerados planetas. Así que en 2004 se convocó un equipo de 19 científicos planetarios, expertos en el tema. Trabajaron un año en eso y nada. Se puso bastante caliente el tema y no llegaron a un acuerdo, no hubo una propuesta. La cosa se ponía intensa justamente por las consecuencias que tenía adoptar una definición. La consecuencia era obvia, ¿no? El estatus de Plutón. Si faltaba algo para que los astrónomos dejaran los telescopios y se pusieran los guantes de box, la NASA estaba a punto de lanzar su misión New Horizons, la primera sonda en viajar a conocer Plutón, el único planeta nunca visitado. Veamos un pedacito del video con el que anunciaban al mundo esta misión. Out here, where the sun is distant and faint, is a place no one has ever seen before. Pluto and its system of moons, the farthest worlds ever to be explored by humankind. La misión tenía un costo de $700 millones y fue lanzada desde Cabo Cañaveral el 19 de enero de 2006. Iba a sobrevolar el cuestionado último planeta del Sistema Solar y, por si fuera poco, llevaba las cenizas de su descubridor. Así estaba la cosa, con las cenizas de Clayton Bohr rumbo a Plutón, cuando Julio Ángel y Gonzalo se enteraron de la convocatoria para asistir a la Asamblea General de la UAI en Praga, cuyo día de inicio era el 16 de agosto de 2006. Para entonces, Julio Ángel era el decano de la Facultad de Ciencias y Gonzalo era presidente de la Sociedad Uruguaya de Astronomía. Pero en términos prácticos no significaba mucho. Uruguay debía sus cuotas a la UAI hacía años, así que solo podían asistir a título personal, juntar dinero, quedarse en algún hostal, cocinarse unos fideos si se los tenían que cocinar, apretarse los cinturones, digamos. Y lo hicieron, obvio. No se iban a perder esa pelea por nada del mundo. Déjame que tome un traguito de agua que estoy en Plutón. Bueno, ahora nos vamos a imaginar una escena. Estamos en un centro de convención en Praga, hay 2.500 astrónomos de 75 países comentando las últimas noticias de la galaxia, y Gonzalo y Julio Ángel toman el diario con las noticias de la convención y así se enteran. No solo ellos, digamos, así se enteran todos. La UAI se les ha adelantado y desde hace varios meses ha formado en secreto un comité de definición de planeta, un grupo de 7 personas en el que hay astrónomos, historiadores de la ciencia y también una divulgadora. Por decirlo en términos coloquiales, la pelea iba en el round 2 y ellos se estaban enterando, digamos. Este era el comité. 3 miembros eran de Estados Unidos, 2 de Francia, una de Japón y otra de Inglaterra. En el diario había una cita del director del comité, estadounidense, profesor de Harvard, que hablaba de un vigoroso debate y de un milagro. Ya estaban de acuerdo en que era un planeta. De hecho, tenían una definición lista para votar. Un planeta, aseguraban,
Era todo cuerpo que orbitara una estrella, que no fuera un satélite de otro y que tuviera la suficiente gravedad para volverse redondo o casi redondo. Así de sencillo. Julio Ángel y Gonzalo quedaron impactados. Les parecía una definición hecha a medida para lograr que Plutón se mantuviera como planeta. Y no solo Plutón, se sumarían varios cuerpos más, incluso Caronte, su luna, que ahora sería considerada una especie de sistema de planeta doble junto a Plutón. Serían 12 planetas en el sistema solar, en principio, y ya había otra docena de candidatos con posibilidades de ingresar. Había que votarlo, pero ya había una conferencia de prensa ese mismo día para anunciar la propuesta al mundo. Julio Ángel simplemente no lo podía creer. A nosotros nos parecía muy mala desde el punto de vista científico porque era una definición amplia, laxa, y eso daba como que empezarían a ver montañas de planetas. Si uno fuera así amplio, podría haber cientos. La asamblea iba a durar 8 días y en el penúltimo se haría la votación. Pero los dos uruguayos sabían que eso era una formalidad. Jamás habían visto que se rechazara una propuesta de un comité. Era más bien una forma de legitimarlas. Aunque también veían que muchos de sus colegas estaban tan desconcertados como ellos. Astrónomos de Italia, Reino Unido, Francia, los veían molestos, pero resignados, derrotados tal vez. En ese momento se decidieron a actuar. En ese momento era como sentirse que había que desprender la chispa, digamos. Había un nivel de descontento. El tema era ponerse a liderar y a encauzar ese descontento. La primera fue eso, agarrar y decir, bueno, no estamos de acuerdo, armemos una propuesta alternativa y salgamos a conseguir apoyos. Querían rebelarse, pero no sabían si sus colegas los iban a seguir. Ellos se habían formado organizando protestas contra la dictadura, luchando por defender su universidad. Estaban acostumbrados a dar peleas sin saber cuál iba a ser el resultado, pero esto era otro campo, y además tenían todas las de perder. La idea de los 12 planetas estaba respaldada por el propio comité ejecutivo de la UAI. Pero esa noche diseñaron un plan. Les parecía que esto no se trataba solo de ciencia, y Gonzalo creía que la clave para enfrentarlo era diseñar una especie de caballo de Troya. Era algo que había aprendido como dirigente estudiantil. Una contrapropuesta siempre tenía que recoger una parte de la idea que pretendía derrotar, pero cambiándole la sustancia. Así que no iban a rechazar todo. Aceptarían que un planeta fuera un objeto que orbita una estrella y que ha logrado volverse casi redondo, pero iban a añadir un requisito más, con un punto de vista evolutivo, por llamarlo de algún modo. Con estas palabras más o menos me lo explicó Gonzalo. Hace unos 4.500 millones de años, lo que había en torno al Sol era un enorme anillo de polvo y de gas. Todo eso empezó a juntarse y a colisionar, formando cuerpos que se hicieron más y más grandes y a tener cada vez más gravedad. Por eso empezaron a traer muchísimos objetos más pequeños y a expulsar otros. Ok, pero ¿en qué momento empezaron a ser Mercurio, Venus, Marte, lo que llamamos planetas? Ese era el punto clave, y la regla que sumaron era sencilla, pero decisiva. En su contrapropuesta, un cuerpo sería considerado un planeta si se volvía tan masivo, si su gravedad era tan fuerte, digamos, como para limpiar todo su vecindario en su órbita alrededor del Sol, como un imán gigante. Es como decir, en el barrio yo soy el jefe, ¿ah? Y soy el jefe por lejos, digamos. O sea, el que manda acá, por lejos. No tengo otros caciques en la misma zona. No como Plutón, que estaba rodeado de miles de asteroides y por lo tanto no había logrado convertirse en el objeto dominante de su zona. No había logrado, digamos, ser un planeta. Eso definieron esa noche con Julio Ángel. Al otro día empezaron a difundir la contrapropuesta entre sus 2.500 colegas y les sorprendió la cantidad de firmas que consiguieron. Colegas de Francia, Italia, de varios países de América Latina, incluso 2 o 3 investigadores de Estados Unidos. Cuando investigué esta historia, contacté a Daniela Lázaro, una de las primeras en firmar. Es una astrónoma brillante del Observatorio Nacional de Río de Janeiro, especialista en cuerpos pequeños, e integrante de varias comisiones de la UAI. Quería saber qué pensaba y cómo se sentía la mañana en que decidió unirse a la resistencia, liderada por estos 2 astrónomos uruguayos. Ofendida, me dijo. Como uma pessoa que trabalha na área, eu me senti ofendida porque eu não sabia de nada, nunca fui consultada, foi uma imposição. Estão passando por cima de mim, o que eu estou fazendo aqui é uma ofensa. Le parecía muy raro que 7 elegidos a dedo, no todos astrónomos, resolvieran lo que 19 expertos en el tema no habían podido acordar en un año entero.
Varios pesos pesados del sistema solar se sentían así, y también entre los estadounidenses había voces críticas. Así, a vuelo de pájaro, contaban más de 40 cuerpos celestes que estaban cerca de Plutón y que entonces iban a convertirse en planetas si se aprobaba la idea del comité. Pero otros astrónomos importantes, como Alan Stern, el líder de la misión New Horizons de la NASA, que ya iba camino a Plutón, digamos, no entendían tanto alboroto con eso. Decía que reflejaba la verdadera complejidad del sistema solar, conformado por decenas de planetas, la mayoría más parecidos a Plutón que a la Tierra. La revista Nature publicó en su editorial que la definición iba a generar desorden, pero que era lo más coherente en términos geofísicos. Votaba por aceptarla, pero la disidencia no. Le pregunté a Daniela, que de inmediato se convirtió en otra de sus líderes, si no temía meterse en problemas por sus cargos en la UAI. Cuando toque ir a la lucha, me dijo. Quando eu vou para a luta, eu vou para a luta. Não, eu acho que essa era uma luta científica. Se eu sou obrigada a votar em cima de uma definição, eu quero que a definição seja a mais científica possível. Não é se Plutão, eu gosto de Plutão, não gosto de Plutão. Era una lucha científica, no se trataba si le gustaba o no Plutón. El grupo de los rebeldes sumaba unos 20 astrónomos de renombre. Entre todos corrigieron la contrapropuesta y le insistieron al comité ejecutivo, la mesa de 2 integrantes que dirigía la UAI, para que los dejaran compartir su definición. No tenían tiempo que perder. Ese viernes había una reunión para tantear el apoyo a la propuesta oficial, pero no parecía haber disposición a discutir alternativas. Tampoco era algo común que se diera un desencuentro tan claro en la mirada que tenemos del espacio, y seguramente el comité ejecutivo no quería dar esa imagen. ¿Cómo que los astrónomos más importantes de la Tierra no podían ponerse de acuerdo sobre qué era o no un planeta? Algunos podían verlo por ese lado, de que los temas científicos no son para debatir. Son hechos, son cosas donde todos los astrónomos logran consenso y esa es la opinión oficial. Eso es una ficción. De hecho, ¿por qué avanza la ciencia? Porque ciertos paradigmas aceptados en un momento se caen y son sustituidos por otros paradigmas. Al final, lograron que los dejaran plantear su contrapropuesta y se quedaron hasta tarde preparando una presentación. En la sala había al menos un centenar de astrónomos, todos los miembros de la División de Sistemas Planetarios. Gonzalo y Julio Ángel hablaron en nombre de los disidentes y se armó un gran debate. El ambiente era cada vez más tenso. Pero hicieron una votación no oficial para medir las fuerzas y ganó ampliamente la contrapropuesta. Ese fin de semana fue un respiro, pero el lunes la tensión siguió en aumento. El diario de la Asamblea incluía una carta de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos llamando a apoyar al comité oficial. Y se anunciaba la creación de una nueva propuesta, sin la participación de ninguno de los líderes disidentes. Los uruguayos lo vieron como una señal. Era el momento de hacer ruido. Había llegado el momento de hacer una campaña más al estilo, bueno, de que fuera público, ¿tá? Y de difundir esta discusión que se había dado en un ámbito restringido más masivamente. Promocionar la contrapropuesta, imprimir copias, hablar con la prensa que cubría el evento. Sentían que tenían una causa. Uno se mete porque tiene un compromiso. Si uno viene a hacer ciencia en serio, y siempre tiene la aspiración como científico de romper paradigmas, para ser tibio, para estar no metiéndose en ningún problema trascendental. ¿Para qué hacer ciencia, entonces? Aquella vez les tocó luchar y pronto las cosas se iban a poner intensas en Praga. Hubo una segunda reunión en donde se planteó la nueva propuesta oficial, que básicamente era la misma, pero distinguía entre planetas clásicos, los 8 de siempre, y planetas enanos, Plutón y compañía. Un intento de sumar apoyos que no funcionó. Había una fila de astrónomos que querían opinar, expertos en órbitas, en planetas extrasolares. Unos cuestionaban que no se hubiera definido un máximo de masa para los planetas, otros que era imposible saber si un planeta lejano era redondo o se había limpiado su órbita. Varios estaban ofendidos por no haber sido consultados y el presidente de la UAI intentó cortar el debate. Queremos sus opiniones, pero no ahora, dijo. A los disidentes no les habían permitido presentar sus ideas y Julio Ángel, el tipo más tranquilo de la galaxia, digamos, no aguantó más. Daniela lo recuerda bien. Quando o Júlio do meu lado começou a gritar, deixem as pessoas falarem. Empezó a gritar, dejen a las personas hablar. El italiano Andrea Milani, otro líder disidente, le pidió a Daniela que lo calmara. E aí o Andrea Milani vira para mim, Daniela, calma o Júlio vai ter um ataque. Porque a gente não conhecia o Júlio, tão realmente acalorado,
naquela situação. La reunión se volvió un griterío ante el asombro de los periodistas que estaban en el lugar y la nueva propuesta se volvió a rechazar. El presidente del comité oficial denunció al New York Times que un grupo de objetores vociferantes se habían tomado el control de la situación. La Unión Astronómica Internacional debate estos días en Praga una nueva definición de planeta. El sistema solar podría quedar reducido a 8 miembros, el sacrificado Plutón. Deciden si Plutón deja de ser considerado un planeta debido a sus reducidas proporciones, o sea que para los científicos en el sistema solar parece que el tamaño sí que importa. Eso es un chistecito de la periodista. Esa misma tarde, la UAI llamó a Gonzalo a negociar a puertas cerradas. La discusión es si con esta nueva definición que iba a ser considerado Plutón, si era un planeta o no. Ahí que nosotros decimos, no es un planeta, vamos a utilizar el término Dwarf Planet con un guión en el medio para hacer mención a que es un único término. No es un adjetivo, sino que era un sustantivo el término planeta enano. La gran discusión del sistema solar se estaba volviendo un asunto casi lingüístico, en que se debatía si planeta enano era un sustantivo o un planeta chiquito, digamos, ¿no? 2 horas estuvieron discutiendo ese guión y al final decidieron que sí, que iban a existir los planetas y los planetas enanos, pero con guión y como algo diferente a un planeta. El tema se votó y 250 astrónomos estuvieron de acuerdo. Los disidentes estaban contentos, pero les duró poco, porque al día siguiente, cuando revisaron el borrador de la propuesta, el guión había desaparecido y se había añadido una enmienda, la resolución 5B, que volvía a proponer llamar clásicos a los 8 planetas de siempre. Eso se iba a votar por separado, pero el objetivo era obvio, que hubiera planetas clásicos y enanos y que todos fueran planetas. Gonzalo y Julio Ángel sintieron que más que una enmienda era una forma de anular todo, como si quisieran meter a última hora un gol por secretaría. Estaban molestos y cansados. La UAI les dijo que tenían derecho a publicar 250 palabras en el diario oficial y 60 segundos para argumentar antes de la votación final por qué estaban en contra de esa enmienda. Y así llegó el día. Pero esa mañana del jueves 24 de agosto, los disidentes harían una jugada más. En un pasillo discutían cambiar el confuso planeta enano por algo distinto, como mini planetas o subplanetas, hasta que a Julio Ángel se le ocurrió un término, planetinos. Era algo nuevo, sonaba bien en varios idiomas, parecía menos que un planeta, pero tampoco tanto, y Gonzalo tuvo una idea. Conseguir una impresora, imprimir una serie de carteles y en unas hojas la palabra planetino y hacer una especie de manifestación, una marcha dentro de la asamblea. Y bueno, vamos todos juntos. Todos juntos al salón de prensa, una veintena de los astrónomos más importantes de la Tierra. Era la marcha de los planetinos. Eran cosas que ni a uno se le pasa por la cabeza que pudiera suceder en una asamblea de la Unión Astronómica Internacional. Capaz que hasta algún momento gritamos planetino, planetino. Daniela marchaba en el medio del grupo entre astrónomos de República Checa, Serbia, Holanda, Noruega. La sala se llenó de periodistas y los disidentes declararon su molestia. Los encargados de prensa de la UAI miraban la escena con desconcierto. Jocelyn Bell, la astrofísica de Irlanda del Norte que iba a dirigir la discusión, les dijo que ya era tarde para proponer un término nuevo, pero les prometió que iba a ser clarísima con las propuestas y que iba a escribir planeta enano entre comillas, para que quedara claro que no era un simple adjetivo de tamaño. No era lo que querían, pero accedieron. Ya solo quedaba votar. A las 2 de la tarde se reunieron los 424 astrónomos que aún quedaban en la asamblea ese 8º día. Serían los jueces del destino de Plutón. Jocelyn Bell habló del debate tan intenso que había dominado la asamblea. El martes pasado, dijo, se sentía muy lejano. Los astrónomos se preparaban para votar. Cada uno tenía un voto, un cartelito amarillo que tendrían que levantar para definir quién era quién en el sistema solar. En una de las filas de adelante, uno de los investigadores sostenía en lo alto un dibujo del perro Pluto. Se abrió una ronda de preguntas y otra vez empezó la discusión. It would be disastrous for astronomy if we come away from the General Assembly with nothing. We will be regarded as complete idiots. I think will in effect be defined by our common sense. There is so much left in this resolution to the common sense. Like many people, I have been very unhappy with the process. Pero en ese punto las cosas ya eran como eran. Había que votar. Lo primero a votar era que el sistema solar quedara dividido en planetas, planetas enanos, entre comillas, y cuerpos menores,
y que un planeta fuera un cuerpo orbitando al Sol, redondo y capaz de limpiar el vecindario donde vive. En eso estaban todos de acuerdo, y se aprobó casi por unanimidad. Pero aún quedaba votar la resolución 5B, que echaba para atrás todo, le agregaba la palabra clásicos a los planetas de Mercurio, a Neptuno, y aclaraba que los enanos también eran planetas. El presidente de la UAI tomó la palabra y pidió que se votara a favor. No le parecía adecuado degradar a Plutón. El asunto era tan ambiguo, tan confuso, que Jocelyn Bell decidió hacer una especie de performance para que entendieran divulgadores y periodistas. Les explicó la votación como si fueran niños. We have planets, the 8 that are named. We have dwarf planets in 2 kinds, excuse the pun series, and we have small astronomical bodies that are non-spherical. Puso sobre la mesa un globo azul para representar a los 8 planetas de siempre, un peluche de Pluto para Plutón, una caja de cereales representando a los planetas enanos y un limón para los cuerpos menores. El paraguas tenía un cartel con la palabra planetas. What we are doing is creating an umbrella category called planets, under which the planets and the dwarf planets fit. Si aceptaban esa resolución, Plutón y los otros enanos quedarían debajo del paraguas de los planetas. Si la rechazaban, afuera. Ya no había lugar para más ambigüedades. ¿Qué iba a decir cada libro, cada canción? ¿Cuántas bolitas de poliestireno se iban a comprar para las tareas de los niños en las escuelas? Era hora. El presidente de la UAI pidió que levantaran sus votos quienes estaban a favor de la resolución 5B, es decir, de que Plutón siguiera siendo un planeta. Los líderes de la disidencia se dieron vuelta a mirar cuántos eran. 89, 90, 91 carteles amarillos en alto. Entonces pidió que votaran los que estaban en contra, y ni siquiera fue necesario contar. Los periodistas hablarían de más de 300 votos, y hasta Jocelyn Bell se paró en el escenario levantando su cartel amarillo. Eran exactamente las 3:33 de la tarde del jueves 24 de agosto de 2006, cuando el sistema solar pasó a tener 8 planetas. Fin del asunto. Adiós, Plutón. Esta es la foto. Aquele auditório imenso, todas com aquelas papelzinhos amarelo, também estava conseguindo mudar uma estrutura tão pesada, né, que é muito burocrática. Daniel y sus colegas sentían orgullo por haber logrado un cambio tan importante, con lo pesada que era toda esa burocracia espacial, y sobre todo por haber luchado por algo en lo que creían. Había sido una semana rara, tensa, emocionante. La histórica Asamblea de Praga había llegado a su fin y la noticia ya salía en los medios. Por fin se han puesto de acuerdo sobre qué es un planeta, y el gran perjudicado ha sido Plutón, que después de 76 años entre los grandes ha bajado de categoría. Julio Ángel y Gonzalo estaban contentos, pero los dos me dijeron que nunca se imaginaron el revuelo que se iba a generar. Desde una protesta en Estados Unidos, donde los manifestantes llevaban camisetas que decían «detengan la discriminación planetaria», hasta entrevistas a niños en los museos de astronomía, más de alguno llorando. Incluso hubo astrólogos que reclamaron porque podía afectar al signo Escorpio. Uno de mis amigos es un senador de la República, entonces cada vez que me cruzo con él me dice, vos me sacaste a mi planeta referente, no sé qué más hacer, digamos, con respecto a mi signo astrológico. Nada. No, pero mirá que Plutón sigue existiendo, o sea que si querés que influencia en tu vida, ahí está. Hoy Gonzalo está a la cabeza de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología de Uruguay, que es el equivalente a un Ministerio de Ciencia. Pero sobre todo es el tipo que degradó a Plutón. En Uruguay ya entró dentro del folclore nacional y la historia se cuenta hasta en los liceos. Pero en Estados Unidos la controversia siguió y aún sigue. Una revista de divulgación tildó la decisión de ridícula y a sus impulsores de disconformes egocéntricos. El Museo del Aire y el Espacio de Washington, D.C. puso una cinta negra en su panel de Plutón, que luego quitó. Hubo críticas durísimas a los métodos de la Unión Astronómica Internacional. Hasta encontré un video en que unos tipos se burlan del pobre Pluto en un parque de Disney. Pluto! How do you feel about being deplanetized? You're not a planet anymore. Un grupo de astrónomos liderados por Alan Stern, el investigador principal de la misión New Horizons de la NASA, presentó una carta exigiendo una nueva definición
que llegaron a firmar unos 300 investigadores, la gran mayoría de Estados Unidos, y denunciaron que no pensaban usar la probada. El tema inspiró canciones, memes, y generó grupos de fanáticos de Plutón en Facebook, que se comparten datos y sueñan con que recupere su lugar entre los grandes. Pero aunque la controversia ya es parte de la cultura popular, todavía hay astrónomos que se niegan a aceptar lo que definió la UAI en Praga. La web de la NASA, si bien acepta la definición y cuenta 8 planetas en nuestro sistema solar, lo plantea como un debate abierto que seguirá con los años. Aunque esta es la historia de los disidentes, me parecía clave entender los argumentos del otro lado, así que le escribí a Alan Stern, el líder de la misión New Horizons, que en 2015 llegó a Plutón y mostró que, planeta o no, es un mundo fascinante, con un glaciar en forma de corazón y montañas cubiertas de nieve roja. Cada día allí dura 153 horas y por el cielo se cruzan Caronte y 4 lunas más pequeñas. Imaginen qué belleza. Alan Stern, elegido por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2016, se demoró 15 minutos en responderme el mail. Sobre ese tema estaba dispuesto a hablar cuando hiciera falta. I think it's the single worst pedagogical moment for science in our lifetimes, because it's convinced a lot of people in the public that science is arbitrary. Me dijo que lo consideraba el peor momento para la ciencia desde que estamos vivos, porque convenció a muchos de que la ciencia era arbitraria. Según él, ver investigadores votando hizo que muchos creyeran que la ciencia era algo con lo que se podía o no estar de acuerdo, y eso, cree, es algo que hace mucho daño. Le pedí si podía explicarme por qué le parecía una definición tan equivocada, y me dijo que todos los cuerpos celestes, estrellas, asteroides o lo que sea, deberían ser definidos por sus características, no por su influencia en su entorno. Es otra manera de mirar el asunto. Me dijo que si uno moviera el planeta Tierra a la zona del espacio en donde está Plutón, tampoco podría limpiar ese vecindario. If anything is a planet, the Earth is, no matter where you locate it. Y que la Tierra debería ser considerada siempre un planeta, esté donde esté. Me aseguró que la NASA nunca ha creído realmente en esa definición y que en nuestro sistema solar hay por lo menos 120 planetas, y contando. Levantar cartelitos amarillos, me repitió, nunca será ciencia. Gonzalo aún tiene su cartelito amarillo clavado en un corcho en su oficina en Montevideo. Cree que la definición que se logró en 2006 podría precisarse, como todo en ciencia. El término planeta enano aún le parece confuso y piensa que hoy se podría afinar más la idea de cuándo un planeta limpia su vecindario. Le pregunté qué haría si el tema se volvía a discutir otra vez, si hubiera que viajar a otra asamblea, en no sé dónde, a pelear todo de nuevo, y me respondió esto. Y yo no me niego a ninguna discusión. Soy una persona que si entiendo que no estoy de acuerdo con algo, no me quedo callado. Caiga Plutón o quien tenga que caer. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. La verdad que ha sido muy interesante. El caso nos ha mantenido enganchados desde el primer momento y también nos demuestra que es muy importante hacer ciencia, pero también revisarla y debatirla, porque detrás hay personas con sesgos, intereses, etc.